¿Alguna vez miraste el cielo nocturno y te preguntaste, ¿estamos solos? Esa pregunta, que quizás ya te quitó el sueño, resuena en la mente de millones de personas. La búsqueda de respuestas nos lleva a historias que desafían la lógica, que tocan nuestro miedo a lo desconocido, pero también nuestra esperanza de que algo más exista ahí fuera. Hoy, vamos a revelar los incidentes ovni más increíbles y los testimonios alienígenas que han sido mantenidos en secreto durante demasiado tiempo. Prepárate para ver la verdad de una forma que nunca imaginaste y entender por qué la respuesta a ¿estamos solos? Podría estar mucho más cerca de lo que piensas. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu visión del universo para siempre. Ponte cómodo, porque lo que te voy a contar hoy no es una historia común. Olvida todo lo que crees saber sobre nuestro cielo. ¿Y si te dijera que, quizás, solo quizás, no estamos solos por aquí? ¿Que, de repente, ya fuimos visitados? ¿Y que esos encuentros pudieron haber ocurrido justo delante de nuestras narices, sin que siquiera percibiéramos la verdadera dimensión de ello? Muchos son los relatos reales de personas comunes que se encontraron ante lo inexplicable. Piensa en el capitán Thomas Mantell, un piloto experimentado que, en 1948, subió a los cielos de Kentucky para interceptar un objeto metálico gigante. Relató haber visto un disco plateado enorme y brillante, pero algo le hizo perder el control, llevando su aeronave a una caída fatal. ¿Sería privación de oxígeno a gran altitud o un encuentro con algo que no era de este mundo? El misterio de su muerte aún planea en el aire, con algunos insistiendo en que fue un globo meteorológico y otros, un ovni genuino. Una historia escalofriante, ¿no crees? En 1996, el territorio de Yukon, en Canadá, fue testigo de algo increíble. Casi 30 personas de diferentes lugares informaron de un ovni tan inmenso que lo compararon con un campo de fútbol, con luces que bañaban el paisaje nocturno. Se movía en silencio, en forma de V o boomerang, tan sólido que bloqueaba las estrellas. Las autoridades investigaron, pero la verdad sobre el ovni gigante de Yukon sigue oculta. Si te impresionó esta escala, deja tu like. Esto nos ayuda a saber que estás disfrutando este viaje por los misterios. Ahora, imagina Wigan, en Inglaterra, en 2003. Un informe desclasificado del Ministerio de Defensa del Reino Unido reveló que un testigo vio 17 naves espaciales en formación de V, con alas y colores variados. Pero lo más impactante fueron los seres extraterrestres con piel verde y barrigas color crema. El caso Artesanía y Seres en Wigan nos hace cuestionar qué sucede realmente en nuestro cielo. Si crees que historias como esta necesitan ser compartidas, comparte este vídeo con tus amigos. Ayúdanos a difundir la fascinación por lo desconocido. Francia también tiene su misterio, desclasificado por el propio gobierno en 2007. En 1967, en Cusack, dos niños, François y Anne-Marie, vieron a 4 pequeños seres de piel negra y cabezas enormes flotando alrededor de una nave metálica esférica. Cuando uno de los seres se giró hacia ellos y emitió un sonido agudo, las figuras flotaron y desaparecieron en la esfera, que luego se disparó hacia el cielo. En el lugar, se detectó un fuerte olor a azufre. El encuentro inmediato de Cusack nos deja sin palabras. ¿Y qué tal la nave que parecía un monstruo en el cielo? En 1999, en Corbridge, Reino Unido, testigos reportaron un ovni del tamaño de 10 campos de fútbol, con forma de punta de flecha, que se cernía en el cielo nocturno. La escala y la forma inusual del ovni colosal de Corbridge lo convierten en uno de los avistamientos más notables. ¿Estás listo para una historia que deja huella? En 1967, a orillas del lago Falcón, en Canadá, el geólogo Stefan Michalak vio 2 objetos con forma de disco. Uno de ellos aterrizó, y cuando se acercó, se abrió una escotilla. De repente, una ráfaga de aire abrasador lo golpeó, arrojándolo hacia atrás y dejándole graves quemaduras. Se encontraron rastros de radiación en el lugar. El ovni del lago Falcón es un recordatorio escalofriante de que estos encuentros pueden tener consecuencias reales. En 1965, en la pequeña Exeter, Estados Unidos, el joven Norman Muscarello y un oficial de policía vieron un ovni enorme y brillante, que se cernió en silencio y luego avanzó hacia el vehículo policial, inundando el interior con un brillo intenso.
Sus movimientos eran erráticos, algo que ninguna aeronave conocida podría hacer. La Fuerza Aérea atribuyó el incidente de Exeter a las luces de los aviones, pero la verdad para Norman y el oficial es otra. ¿Sabes de dónde viene el término platillos voladores? En 1947, el piloto Kenneth Arnold avistó 9 objetos metálicos volando en formación sobre las montañas Cascade, en Washington. Eran delgados, con forma de disco, y se movían como platillos saltando en el agua, a una velocidad de 2.700 km por hora. Los llamó platillos voladores, así dio inicio a un fenómeno mundial. El caso Kenneth Arnold cambió la forma en que vemos el cielo. En 1965, en Kecksburg, Pensilvania, un objeto brillante en forma de campana, adornado con extrañas marcas que recordaban a jeroglíficos, cayó en un bosque. En pocas horas, los militares acordonaron la zona, impidiendo el acercamiento de civiles, y algunos residentes afirmaron haber visto el objeto siendo cargado en un camión militar. La explicación oficial fue un meteoro, pero el ovni de Kecksburg sigue siendo un misterio. Ya en 1957, en Levelland, Texas, una serie de avistamientos de un objeto radiante provocó fallas eléctricas que apagaron los motores y los faros de los coches. La investigación de la Fuerza Aérea atribuyó el ovni de Levelland a fenómenos atmosféricos, pero ¿cómo explicar tantos coches apagándose al mismo tiempo? Finalmente, en 1977, en la aldea galesa de Broadhaven, 14 niños que jugaban detrás de la escuela vieron una nave alargada y plateada aterrizada, con una figura humanoide en un traje metálico examinando la zona. Los maestros, escépticos al principio, comenzaron a tomárselo en serio cuando los niños, independientemente, describieron los mismos detalles. Los seres de Broadhaven nos recuerdan que la verdad puede estar en los ojos de quien la ve. Si te gustó esta primera parte de nuestro viaje y quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún misterio. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos casos te dejó más intrigado? Hoy, vamos a revelar los incidentes ovni más increíbles y los testimonios alienígenas que han sido mantenidos en secreto durante demasiado tiempo. Prepárate para ver la verdad de una forma que nunca imaginaste y entender por qué la respuesta a ¿estamos solos? Podría estar mucho más cerca de lo que piensas. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu visión del universo para siempre. ¿Estás listo para el clímax de los misterios? El 26 de diciembre de 1980, en las profundidades del bosque de Rendlesham, Inglaterra, soldados estadounidenses estacionados en la base aérea de Woodbridge avistaron una serie de luces extrañas. Se movían silenciosamente entre los árboles, con un brillo inusual. Cuando los soldados fueron a investigar, encontraron una nave triangular metálica que flotaba justo por encima del suelo, con luces pulsantes. El sargento Jim Penniston, valiente, tocó la nave y notó algo aún más extraño, extrañas inscripciones grabadas en su superficie. ¿Eran símbolos? ¿Un lenguaje? La nave ascendió y desapareció, pero dejó atrás 3 marcas triangulares en el suelo, árboles dañados y niveles anormales de radiación. Las autoridades intentaron minimizar el evento, pero ¿qué eran esos misteriosos símbolos? ¿Y qué querían ocultar? Ahora, imagina una isla brasileña en 1977. En la isla de Colares, en la desembocadura del río Amazonas, una serie de eventos aterradores comenzaron a desarrollarse. Luces desconocidas, esferas que cambiaban de color, aparecieron sobre la ciudad. Pero no eran solo avistamientos comunes. Estas luces persiguieron activamente a las personas, disparando rayos que causaban quemaduras, mareos y un cansancio inexplicable. Casi todas las noches, regresaban, obligando a los residentes a encerrarse en sus casas después del atardecer. El pánico creció, y la Fuerza Aérea Brasileña lanzó la Operación Plato, una investigación secreta. Militares fueron a la isla y presenciaron lo inexplicable. Las luces realizaban maniobras imposibles y dirigían rayos contra los civiles. Documentaron todo con fotografías y testimonios, pero no pudieron determinar su origen. Meses después, las luces cesaron. Décadas más tarde, partes de los archivos fueron desclasificadas y el capitán Uirán Geoyanda, quien dirigió la operación,
afirmó haber observado personalmente objetos luminosos realizando maniobras que sugerían un control inteligente. ¿De dónde venían estas luces hostiles? ¿Y por qué el gobierno tardó tanto en revelar una parte de la verdad sobre los ovnis hostiles de Brasil? Si esta historia te parece increíble, deja ya tu like. Viajemos en el tiempo, a Japón, en 1803. Pescadores en la costa de Itachi hicieron un descubrimiento que se convirtió en leyenda, una misteriosa embarcación circular, con ventanas de cristal y paneles metálicos, a la que llamaron Utsurobune o barco hueco. Algunos incluso dicen que las ilustraciones de esa época muestran símbolos parecidos a los vistos en el bosque de Rendlesham. Una extraña coincidencia, ¿no crees? Dentro, encontraron a una mujer con ropas desconocidas, que sostenía una caja que se negaba a dejar que nadie tocara. Los historiadores lo ven como folclore, pero algunos ufólogos se preguntan, ¿y si fue un encuentro real con un ser de otro planeta? ¿Qué había en esa caja que la mujer custodiaba con tanto celo? El incidente ancestral de Japón nos hace cuestionar hasta dónde llega nuestra historia. Ahora, algo que podría ser la prueba que lo cambió todo. En agosto de 1990, cerca de Calvine, Escocia, dos hombres caminaban cuando avistaron una enorme nave con forma de diamante que flotaba en completo silencio. Tuvieron la presencia de ánimo de sacar sus cámaras y tomar varias fotos. Mientras observaban, un avión militar se acercó, la nave permaneció inmóvil, y luego, ascendió rápidamente y desapareció. Las fotografías fueron llevadas al Ministerio de Defensa, pero nunca fueron divulgadas oficialmente. Hasta que, en 2022, una de ellas finalmente salió a la luz, revelando el objeto con detalles impresionantes. Descritas como las fotografías de ovnis más claras y confiables jamás tomadas, sin adulteración. ¿Qué era ese objeto con forma de diamante de las fotografías de ovnis en Escocia? ¿Y por qué tardaron más de 30 años en mostrarnos esa imagen tan nítida? Si esta revelación te ha impactado, comparte este vídeo con quien necesite verlo. En 1980, en la base aérea de La Joya, Perú, se detectó un ovni esférico. El comandante dio la orden, un caza Sukhoi Su-22 debía despegar e interceptar el objetivo. El piloto Óscar Santamaría avistó el objeto, una nave redonda, plateada, sin ventanas. Disparó una ráfaga de 64 tiros, pero la nave no mostró señales de daño, pareciendo haber absorbido las balas. El ovni se movió con una agilidad increíble, superando al caza. Durante 22 minutos, Óscar intentó perseguirlo, pero de repente, aceleró hacia arriba y desapareció. Hasta hoy, es uno de los pocos casos en los que un piloto abrió fuego contra un ovni. ¿Qué era esa esfera indestructible en la persecución de ovnis en Perú? ¿Y por qué se negó a ser impactada? Y para terminar, el pánico que se apoderó de la capital de... Durante 2 fines de semana seguidos en julio de 1952, Washington, D.C. fue el escenario de una serie de avistamientos de ovnis. Las pantallas de radar del Aeropuerto Nacional de Washington y la base aérea de Andrews detectaron varios objetos que se movían erráticamente a velocidades sorprendentes. Controladores de tráfico aéreo perplejos intentaron hacer contacto, sin éxito. El fenómeno persistió hasta la madrugada, con varios pilotos comerciales informando de luces que realizaban maniobras extraordinarias. El pánico comenzó a extenderse a medida que las noticias de los avistamientos llegaban a los medios. La ciudad parecía estar bajo algún tipo de vigilancia extraterrestre. Y luego, el 26 de julio, las luces regresaron, esta vez en mayor número. Fue en ese momento cuando la Fuerza Aérea decidió intervenir, movilizando 2 aviones F-94 Starfire para interceptar los objetos. A medida que los pilotos se acercaban, veían destellos de luz. Pero cada vez que intentaban acercarse, los ovnis se disparaban a velocidades increíbles, desapareciendo en el horizonte. Para intentar calmar al público, la Fuerza Aérea realizó una conferencia de prensa el 29 de julio. El general John Sanford, director de inteligencia, afirmó que los objetos detectados por el radar eran trucos, aeronaves mal identificadas o fenómenos eléctricos. Pero, ¿estaba diciendo la verdad? ¿O era solo una historia para mantenernos tranquilos? Los ovnis de Washington, D.C. nos hacen cuestionar. ¿Qué harías si vieras luces bailando en el cielo de tu ciudad, desafiando todas las explicaciones?
llegamos al caso más famoso de todos, Roswell. En julio de 1947, en Nuevo México, un granjero tropezó con restos muy extraños en su propiedad. Los restos incluían láminas metálicas, tiras de goma y pequeños fragmentos, diferentes a todo lo que había visto antes. No parecía de este mundo. Curioso, Brazel llevó algunas piezas a la oficina del sheriff, quien contactó a la base aérea del ejército cercana. Un oficial de inteligencia de la base, el mayor Jesse Marcel, fue enviado a investigar el lugar. El 8 de julio de 1947, un comunicado de prensa militar conmocionó al mundo: se ha recuperado un platillo volador. Pero al día siguiente, la historia cambió. De repente, los restos eran solo de un globo meteorológico. El mayor Jesse Marcel, que antes había declarado que era un platillo volador, más tarde mostró a la prensa algunos restos que parecían comunes. Siguiendo la explicación oficial, el caso Roswell simplemente desapareció de la memoria pública. Pero el misterio no murió. En 1978, un investigador llamado Stanton Friedman resucitó el caso. Entrevistó al mayor Marcel, quien, ahora lejos del ejército, afirmó que los restos eran, sí, extraños, y que el gobierno había encubierto la verdad. Describió una lámina metálica que se arrugaba fácilmente, pero que volvía a su forma original al soltarla. Años más tarde, su hijo, Jesse Marcel Jr., afirmó que su padre le había mostrado restos extraterrestres, incluida una pieza con símbolos extraños. En la década de 1980, surgieron nuevos testigos que alegaban que también se habían recuperado cuerpos de alienígenas. En 1989, un empleado de una morgue en Roswell dijo que los militares lo habían llamado preguntándole por ataúdes pequeños y herméticos. Durante la década de 1990, cada vez más testigos aparecieron, alegando haber visto cuerpos extraterrestres en hangares o camiones militares. En 1994, la Fuerza Aérea de EU publicó un informe reafirmando que los restos formaban parte del proyecto Mogul, un programa de globos clasificados. Y en 1997, un segundo informe desestimó las afirmaciones de cuerpos alienígenas, explicando que las figuras que la gente vio eran, en realidad, muñecos de prueba utilizados en experimentos con paracaídas. ¿Será que es todo eso? ¿Un globo? ¿Muñecos? ¿O será que el gobierno estadounidense ocultó la verdad sobre lo que realmente cayó en Roswell? ¿Qué crees tú? ¡Wow! ¡Qué viaje tan intenso y lleno de misterios! ¿Verdad? Desde el policía que vio una nave ovoide en el desierto, pasando por los seres de piel verde, hasta las naves que apagan nuestros motores y los símbolos grabados en lo desconocido. Cada historia nos obliga a mirar el cielo y la propia historia con nuevos ojos. Ahora, detente y reflexiona. ¿Son estos encuentros con ovnis solo producto de la imaginación humana, o hay algo más en juego? Si estos seres existen y nos visitan, ¿por qué actúan de la manera en que lo hacen? ¿Por qué el secreto, las abducciones, los ataques? Y la pregunta que más nos atormenta, ¿nuestra sociedad está realmente preparada para un contacto oficial? ¿Seríamos capaces de afrontar la verdad, por extraordinaria que sea? Si tú, como nosotros, sientes una fascinación irresistible por estos enigmas y crees que la verdad está ahí fuera, no dejes de formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo y comparte este contenido con todos los amantes de lo inexplicable. Queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos casos te puso más los pelos de punta? Deja tu comentario abajo. El universo es vasto y está lleno de secretos. Y quién sabe, quizás la próxima historia sea la tuya. Mantente atento, porque los misterios nunca se detienen.